Un, dos, tres por ti. Dale rienda suelta a tu imaginación y descúbrete. Sé bienvenido a Un, dos, tres por ti. Comenzamos. Muy buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros a un bastión muy importante del rock y el canto nuevo mexicano. Él es originario de Tulancingo, Hidalgo, pero ha vivido toda su vida en la Ciudad de México. Él es un activista social incansable y tiene comentarios muy acertados y contundentes acerca del gobierno, la política y el mundo en que vivimos. Ya verán lo que piensa. En el ámbito musical es influencia para varias generaciones desde hace ya algunas décadas y ha trabajado con bandas como Los Nacos, Botellita de Jerez y Los Hijos del Maíz, entre otros. Con canciones tan importantes y emblemáticas como Prohibido, Veneno y La Mamá de Tarzán, es un honor para mí decir... Un, dos, tres por el maestro Francisco Barrios, el Mastuerzo, que no es un cantante de protesta, es un cantante de amor. ¿Sí? Wow, Francisco Barrios, mejor conocido acá como el Mastuerzo. Bienvenido a Irapuato, muchísimas gracias por darme esta oportunidad de hacerte esta entrevista que me tiene muy emocionada, déjame decirte. Y pues muchísimas gracias. Encantado de estar aquí, de verdad, de todo corazón. Y bueno, ya a punto de que empiece este encuentro de trovadores, cantautores, roleros y anexas. Qué gusto, mi amor. Etcétera. Sí, también. Pues bueno, entonces mientras esperando a que empiecen. Sí, pues, platicamos. Sí. Platicamos un poco de qué te gustaría que platicáramos. Sobre ti. Te quiero hacer algunas preguntas que espero que casi nadie te haya hecho en tu vida. Maravilla. Salvo una sola que te la debían haber preguntado 2,500 veces por lo menos. Y esa va a ser la primera con la que voy a empezar. Venga. ¿Por qué el Mastuerzo? Pregunta obligada. Sí, pues mira, resulta que Botellita de Jerez, la banda en la que yo comencé, digamos, de una manera mucho más conocida, digamos. Antes estuve en un grupo que se llama el grupo Los Nacos, un grupo de canción política. Durante muchos años, estuve 8 años ahí, pero empecé también a trabajar con Botellita, y con Botellita un día nos invitaron a hacer un programa de televisión, un programa que se llamaba Cachún Cachún Rarra, un programa comedia juvenil, pero más bien infantil, ¿no? En donde nos invitaron y como teníamos acceso a participar en el guión del programa que íbamos a grabar, pues nos preguntábamos nosotros al leer el guión que tendríamos que interactuar con los actores, con las actrices del programa, con los distintos personajes que ya tienen su nombre, era el Chicho, era no sé quién, no sé cuál, y nosotros nos llamábamos Sergio Arau, Armando Vega Gil y Francisco Barrios. Decidimos entonces que nos tendríamos que poner unos apodos, unos apodos que tuvieran que ver más con lo mexicano, con lo que nosotros de alguna forma intentamos, si no reivindicar, sí decir nosotros somos, ¿no? Con una cuestión de identidad, de dónde somos, qué hablamos, qué nos gusta, en fin. Por eso decidimos tomar un personaje o una metáfora de la vida, del lenguaje, para ponernos cada quien. Uno se llamó el Uyuyuy, como un chiste sexista, que seguramente los adultos conocerán y algún día te comentarán, del pájaro Uyuyuy, ¿no? Y cuando rebobinen este rollo, recordarán al pájaro Uyuyuy, que bueno, es un chiste ya muy viejo. Dale, no hay problema. No, es que fíjate que no me lo sé, mi amor. El tema no me sé el chiste concreto, pero es de un pájaro que cuando aterriza
pues digamos, ahora sí que con los testículos, y entonces va haciendo uy, 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 ¿no? Entonces, en realidad es un chiste sexista, un poco tonto, pero a veces simpático. Él se llamó así, Sergio Arau, y era un personaje que tenía mucho el uyuyuy, porque la expresión uyuyuy es así como que te sientes mucho, ¿no? O qué tanto te sientes, ¿no? Sí. Él agarraba su peine y se peinaba así, decía uyuyuy, ¿no? Era como el galán del grupo, era Sergio Arau, era el más guapo, en fin, ¿no? Después Armando Vega Gil, que era el bajista, Sergio el guitarrista, Armando el bajista. Armando decide ponerse como el coro de una canción muy famosa del maestro Tomás Méndez. El maestro Tomás Méndez, en paz descanse, era un gran compositor mexicano que hizo una canción que se llamó Cucurrucucú Paloma. Oh, cierto. Y después, dentro del chiste o de esa idea de ponerse ese sobrenombre, ese apodo, existía también pues una serie de cuestiones de lenguaje en doble sentido. El cucurrucucú, ya ves que la canción dice cucurrucucú paloma, que nomás se le iba en puro llorar, y a él se le iba en puro tomar porque era muy borracho. En fin, era el cucurrucucú, era el más azotado, era un personaje sufrido de la vida, enamorado, que cada tanto lo tenemos que llevar a rastras hasta su casa de borracho o así, ¿no? Era un chiste también respecto a esa gente como él, debrayada, etcétera, etcétera. Y yo, que era el más tuerzo, yo decidí ser el más tuerzo porque yo tuve una nana, es decir, que crió a mi familia, a mi mamá, a mis hermanos mayores, a mi hermana, los crió, y yo fui el último. Ella se llamaba Ángela y era ñañú, era de origen ñañú, otomí. Y ella tenía una serie de expresiones muy particulares de ella, que allá en mi pueblo, en Tulancingo, Hidalgo, pues sabes, las gallinas y los pollos los vendían pues vivos, es decir, tú escogías a la gallina viva y te la llevabas a un corral, la alimentabas, y era ya cuando era una gallina, pues ya te la podías comer, la hacías en caldo y demás. Y un día mi nana me dijo, Panchito, porque me llamó Francisco, me da los yo era Panchito, me dijo, tráete a la gallina, vamos a darle más tuerzo. Y darle más tuerzo fue una expresión que implicaba pues matarla, torcerle el pescuezo. Sí. Normalmente a las gallinas, a los pollos, para la comida, para hacerlos de comer, pues hay que matarlos. No, pues sí. Se oye fuerte, pero hay que asesinarlos. Claro. Y bueno, a esta expresión de darle más tuerzo equivalía a torcerle el pescuezo o darle en el metate un machetazo, ¿no? A veces, fíjate que me pasó alguna vez que alguna gallina, al darle el machetazo, se le escapó la gallina sin cabeza y se fue corriendo como 10 metros y claro, en un espectáculo verdaderamente grotesco, botando sangre y así. Pero eso me marcó, fíjate, me marcó mucho esa expresión de darle más tuerzo. Más adelante, ya cuando yo era un adolescente, después de la secundaria, pues los chavos se referían a tener relaciones sexuales como darle más tuerzo a alguien, hombre, mujer o lo específico. Así que ese es el origen del apodo del más tuerzo, pero yo lo escogí, no es que me lo hayan puesto. Normalmente hay apodos feos o que suenan feo, pero que se les han puesto, el cacas, el tonto, el babotas o así. Pero no, yo escogí el más tuerzo. Yo cada vez que voy a España o que he ido a España, por ejemplo, ahí me dicen, ¿y por qué te pusiste el más tuerzo? El más tuerzo es algo, aquí en España es algo feo, es algo que suena grotesco, suena a un tipo sucio, un tipo burdo, un tipo tosco, un tipo grosero. Y yo les digo que
precisamente por eso, porque estoy generalmente muy enojado con lo que vivimos en este mundo, que no es otra cosa más que una máquina inconmensurable de producir basura en la que vivimos, mi amor. Cierto es. Así es, mi amor. Ese es el origen. Y bueno, después vi en un libro que se llama Azteca, de Gary Jennings o algo así, un libro muy interesante de la vida azteca. Hay un capítulo, de los primeros capítulos, que le dedica este escritor precisamente al Mastuerzo, que según ese planteamiento, en el planteamiento de ese libro, es el origen de los mexicanos. Okay. Esto lo supe después, muchos años después de haberme autobautizado, ¿no? Y así, ese es el origen, mi amor. Y orgullosamente, pues me digo el Mastuerzo y me dicen el Mastuerzo. Mis hijos discutían que si yo era Paco o era su papá o era el Mastuerzo. Y el más chiquito les decía a todos, nos decía, pues Paco, el Mastuerzo, mi papá es el mismo. Yo soy el mismo, el Mastuerzo, es mi personaje. Sí, claro. Así que aquí estoy, mi amor. Me colgué mucho en la primera pregunta. Sí, no te preocupes. Y entonces ahora vamos a quién era Panchito a los 15 años antes de ser el Mastuerzo. ¿Qué pensabas? ¿Qué escuchabas? Fíjate nada más, bueno, justo antes de los 15 años yo emigré de la ciudad de Tulancingo, Hidalgo, a la Ciudad de México a los 14 años precisamente. Yo llegué un 9 de junio a la Ciudad de México del 71, del siglo pasado. Un día antes de una represión muy fuerte, del 10 de junio del famoso Jueves de Corpus. Yo fíjate que ni siquiera en esos años me enteré, pero lo que pensaba era que llegaba a una ciudad muy grande, que ya conocía, pero que no había vivido. Y me empecé a tratar de acomodar en el barrio donde yo llegué a Tacubaya, un barrio bravo allá en la Ciudad de México.